El segundo tema de esta mañana nos instala definitivamente en nuestro país. En un panorama de desaceleración económica como el que estamos viviendo, varios sectores del Frente Amplio han salido en los últimos días a colocar propuestas sobre la mesa a efectos de contener la inflación, recuperar salario real y aumentar el espacio fiscal. Este lunes, por ejemplo, en entrevista con El País, el diputado del Partido Comunista Óscar Andrade propuso incrementar la carga impositiva a los sectores de mayores ingresos y revisar las exoneraciones fiscales a las inversiones extranjeras. Andrade dijo que si bien el presidente Tabaré Vázquez prometió no aumentar impuestos, el contexto económico ahora es distinto al de la campaña electoral. Esta iniciativa se suma a otras, por ejemplo, la del Partido Socialista de la semana pasada, que implica adelantar el aumento del salario mínimo a 15.000 pesos, un nivel que el gobierno había previsto para 2019, y crear un sistema de control de precios a largo plazo y de cumplimiento obligatorio. En el equipo económico y en su entorno, estas propuestas son vistas con preocupación, ya que sostienen que pueden terminar afectando el empleo al contraer la inversión y provocar incluso más inflación como sucedió en Argentina. De todos modos, el equipo económico está preocupado. Hoy mismo Búsqueda informa que está preparando el ambiente para la discusión de la rendición de cuentas que enviará al Parlamento, donde se planteará un recorte del gasto del 10%. ¿Empezamos? Como se dijo muchas veces en esta mesa, en alguna oportunidad, frente a discrepancias muy serias, el Uruguay, durante un periodo de 10 o 11, 12 años donde hubo bonanza, gastó lo que no debía gastar, actuó imprudentemente, invocó siempre espacios fiscales futuros para convalidar gastos y supuestas inversiones en las empresas públicas que fueron delirantes, y hoy estamos pagando la fiesta. Hoy no tenemos margen de maniobra, hoy venimos mal, la situación externa cambió, nos tocó un tornado, nos tocó inundaciones y el país no tiene recursos para nada. Para poner en funcionamiento un código que se precisan 40 millones de dólares, estamos galgueando. Esa es la verdadera realidad. Ahora, al margen de esta culpa inexorable que tiene el actual gobierno del Frente Amplio porque mintió en la etapa preelectoral y que tiene su equipo económico encabezado por Astori porque nunca dijo la verdad, y él, como una persona inteligente y preparada, sabía la verdad cuál era y sabía el riesgo que estaba corriendo, pero se dejó empujar por los sectores radicales. Lo que parece todavía más triste y desalentador es las plataformas que se escuchan en este país que parecen traídas del año 60. El otro día hablaban, para terminar con esta crisis, potenciar el FONDES, bajar el horario de trabajo de los empleados públicos, subir el sueldo mínimo, aumentar impuestos. O sea, todas las recetas que han fracasado durante 40 años en el mundo entero y que han terminado en el mayor de los desastres. Cuando todos somos conscientes que el Estado uruguayo engordó y mucho, y de alguna manera hay que achicarlo para no seguir en este desastre. Entonces, lamentablemente, es algo, después continúo, pero es algo de no creer que sigamos recurriendo a esas recetas y seguimos creyendo que por ese lado se puede lograr mejorar una inversión que depende exclusivamente del sector privado. Bueno, yo lo que creo que no debemos hacer es tomar dichos como hechos. Es decir, acá lo que hay son ideas de determinados sectores políticos que se han planteado reiteradamente y que nunca se han implementado, además. Han sido rechazadas, no han sido ejecutadas por el gobierno. Primer punto, es decir, me parece que no hay que hablar como si lo que dijo el diputado Andrade en la entrevista con El País fuera un programa de gobierno, porque no lo es. Es la opinión de un diputado de un sector. De un sector muy importante. Bueno, la importancia del sector cada uno se la otorga. Lo segundo que quiero señalar es que a mí me parece que acá hay que pensar con un sentido más estratégico y más global el país. Creo que uno de los defectos que tienen esas propuestas, la de aumentar impuestos, es decir, tener una política más que contracíclica, contra natura, digamos, ¿no? Creo que el gran defecto es no pensar en la globalidad del país. En un momento en el cual toda la región está sufriendo un proceso económico de desaceleración y en algunos casos de estancamiento, en que muchas empresas y muchos instrumentos, digamos, de generación de empleo y de dinero en el propio Uruguay están sufriendo ese mismo proceso, uno no puede
alegremente decir, sí, pero yo quiero quedarme al margen de todos esos problemas y quiero que me den más. Yo escuchaba el otro día a un dirigente del PIT-CNT y lo único que le faltó decir es, más vale ser rico y sano que pobre y enfermo. Digo, eso son perogrulladas. El problema es, nos apretamos el cinturón todos, hay que apretarse el cinturón, se lo aprietan solo algunos. ¿Cuáles son los mecanismos y las estructuras mediante las cuales se puede llegar a un buen puerto? Porque en definitiva se trata de atravesar aguas un poco turbulentas, tampoco estamos en la crisis de 1929. Juan. Sí, a mí este asunto me hace acordar un poco a lo de los dos equipos económicos de la administración pasada, que tanto ruido hizo y tanto daño también para mí hizo, ¿no? Y si bien no alcanza en esta oportunidad esa magnitud, por cierto, creo que en una situación de dificultad económica como la que ya atraviesa Uruguay, lo peor que puede hacerse es justamente empezar a tirar ideas buenas o malas al margen de lo que es el equipo económico, que por algo está allí y creo que ha dado muestras de que en el acierto o en el error por lo menos sabe de lo que habla. Entonces creo que es inexplicable que dentro del frente se esté dando ese fenómeno. Lo que pasa es que en el fondo subyace una contradicción ideológica no resuelta dentro de la coalición de gobierno que se expresa por los que están en una economía a favor de una economía social de mercado, digamos, o sea que están en la realidad del mundo, y los que todavía sueñan con el dirigismo, con el estatismo y en última instancia con el colectivismo, que son los muchachos de las trincheras y de las barricadas, mejor dicho, no de las trincheras. Entonces, hasta que eso no se ha resuelto, esto va a haber un tira y afloje interno, que en el fondo, cuando se pide el voto, hay algunos que lo interpretan porque van hacia el socialismo y eventualmente el comunismo, y otros que lo interpretan porque creen que van a seguir siendo burgueses solidarios. Eso en el fondo es eso, y no sé el frente cuánto tiempo más va a poder mantener esa contradicción. Bueno, una interrupción, pero yo creo que la realidad es la que acaba por imponer las condiciones de juego. Es decir, quiero que me demuestren un solo ejemplo de un tipo de economía con esas características que haya tenido un mínimo de sustentabilidad Corea en el mundo, pero ni siquiera digo en América. Me tomo unos segundos más para coincidir contigo y complementar, no solo en el mundo sino en la interna. En el Uruguay, por ejemplo, el sistema cooperativo existe hace como 80 años, las actualmente denominadas empresas recuperadas también. Díganme cuáles de ellas son florecientes. Y en el fondo también las mal llamadas empresas públicas, o sea, los entes del dominio industrial y comercial del Estado tampoco han sido gran ejemplo de éxito. Yo creo que en los temas económicos es donde emerge con más fuerza el debate ideológico encubierto. Efectivamente, detrás de esta propuesta, detrás de este debate que tiene que darse, no se puede ocultar, es justo que se dé. Pero cuando uno dice que es justo que se dé, se tiene que dar con todos los elementos. No se puede jugar a descontar una parte de la verdad. Es decir, digo desde ningún lado, ni desde los partidos tradicionales, que durante mucho tiempo aplicaron una política que llevó al país a una decadencia de décadas, y que hay que interrogarse cuál fue esa política, porque los motes, es decir, los lemas no resuelven los problemas. Es decir, la política de mercado, es decir, una política económica de respeto del mercado, tiene 1000 formas de aplicarse, la vida lo ha demostrado. Y dentro de la izquierda, el hecho de que efectivamente algunas de las concepciones y visiones que se tuvieron desde hace mucho tiempo, no es que se apoya a Cristina Fernández o a Venezuela, y nunca se fue explícito el apoyo a Brasil, claramente, no se le apoya solo por razones políticas, es una visión que tiene que ver con la economía. Si en el Uruguay hubiera triunfado la concepción del gobierno en disputa que implicaba ya desde hace mucho tiempo cambiar el esquema impositivo, el sistema redistributivo, en lugar de tener los resultados que tuvimos, que desde el punto de vista, cada uno interpretará lo que quiera, pero los resultados se dieron, son realidades, desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista de la pobreza, desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza en el Uruguay en relación a América Latina, hubieran sido iguales que los que se dieron en los otros países. ¿Por qué? Nosotros que somos diferentes. Entonces, este debate es un debate que tiene en el fondo cosas tan importantes como
en perspectiva, en eso estoy totalmente de acuerdo con Butazo. Y si uno la mira a la corta, aprovecha la corta para definir la jugada ahí nomás. Si uno la mira en el proyecto general, entonces va a poder encontrar caminos de solución que van a ser duros. Lo digo desde ya. No hay acá simplemente algún ajustecito de gastos, porque la situación que se ha dado es mucho peor de la que preveía todo el mundo. Por ejemplo, tocar la devolución del FONASA. Bueno, yo no te puedo decir... Hoy vuelve Búsqueda a hablar del tema con alguna precisión con respecto a la versión que había manejado en la semana pasada. Dice que en este contexto el gobierno tiene en carpeta, por si hace falta, recurrir en los próximos años, aparte del dinero que sea aportado en exceso al FONASA. La alternativa que se evalúa es que el contribuyente se le reintegre solo la mitad de lo que le fue retenido por encima del tope, explicó uno de los informantes. Yo lo que quiero... 50 millones. 50 millones es el monto total. Sí, por año. 25 millones no arreglas nada en este país ahora. Vamos a entendernos. Y sería una medida recontrapolémica, ¿no? Todo lo que pase de acá para adelante en economía es recontrapolémico. Yo lo que quiero señalar, Esteban, en función de lo que tú estabas exagerando un poco. Marcando, que yo no soy de los que crea que el mercado y la mano mágica del mercado soluciona todos los problemas. Y creo que hay experiencia de sistemas demasiado puros que han terminado mal y en fracaso. Ahora, esa es una posibilidad, esa es una alternativa. Eso depende de cuán bien se aplique y con qué paliativos y con qué correctivos. Pero lo que sí es unánime e inexorable es que los sistemas colectivistas, corporativos, que abrazan el Partido Comunista, el PIT-CNT uruguayo y muy buena parte del socialismo ortodoxo, fracasaron todos sin excepción de ningún tipo. Y la prueba es que los sistemas supuestamente comunistas o de izquierda, que tuvieron una mejoría, llámese China, llámese Corea, llámese el que llame, es porque incorporaron... Llámese Cuba. Ahora, Cuba no. Cuba ya está cambiando todo. Veremos cuando ocurra. Pero ¿por qué logran cambiar? Porque introducen algo del mercado en esa línea. Lo que está claro es que la teoría perimida esta de el voluntarismo absoluto para salir de las crisis no es correcto, no es la solución. Y cuando me dicen que el gobierno, Fernando decía, una cosa es que lo diga alguien y otra cosa es que el gobierno lo cumpla. Si algo bueno tiene, creo que fue la misma intervención del diputado Andrade, es señalar que el gobierno no le puede mentir a la ciudadanía, porque ya hubo aumento de impuestos. O sea, si el argumento es la promesa de Vázquez de que no iba a haber más impuestos, eso ya quedó por el camino. Se modificó el sistema de liquidar de IRAE, que le significa al gobierno 250 millones de dólares por año. Se sacaron las exoneraciones, algunas del patrimonio que existían para el agro y del impuesto... Estaban incluidas en la campaña electoral. Y después y del impuesto de primaria. Todas esas cosas, cuando Vázquez decía no aumento de impuestos, se olvidó de eso, que es un buen tramo de los impuestos que están aumentando. De todas maneras, yo creo que acá hay un problema, vuelvo a repetir lo del cortoplacismo y lo de la visión estratégica. Acá hay un problema que es estructural, que tiene mucho que ver con la cultura, la idiosincrasia social, la cultura de vínculo social que ha establecido el Uruguay a lo largo del siglo XX, que hace que el país tenga enormes dificultades para asumir colectivamente, de manera positiva, los desafíos que tiene por delante. Yo estaba viendo el otro día un documental sobre el tsunami en Japón, que arrasó con buena parte de la costa este de Japón, que provocó daños enormes, que provocó el quiebre de muchísimas empresas que no pudieron seguir produciendo, una catástrofe nuclear, además con aguas contaminadas, etcétera. Y sin embargo Japón silenciosamente comenzó a reconstruir ese enorme daño a través de un tejido social que se basaba fuertemente en el compromiso y la solidaridad. El compromiso y la solidaridad ante una situación que requería la cooperación social, el diálogo social. Yo creo que eso es un elemento muy importante que el Uruguay del siglo XX no lo tuvo y se arrastra hasta nuestros días. ¿Algo más, Juan, y terminamos? Claro, yo, además de lo ya expuesto sobre la parte conceptual o ideológica, quiero desde el punto de vista práctico señalar también que es lógico que, como ocurre a nivel de las economías del hogar, se esté pensando en aumentar el ingreso,
pero no se esté pensando en disminuir el gasto. Es decir, que efectivamente no es solo lo que a mí me entra y cómo lo obtengo a través de nuevos impuestos, sino a dónde lo aplico. Pero hay una cuestión mucho más importante y es la calidad de ese gasto. Es decir, ¿qué hace el Estado después que me cobra los impuestos, sean estos muchos o pocos, justos o injustos, con el dinero? ¿Y cuál es la calidad que yo estoy recibiendo a cambio en servicios básicos como educación, como salud, como transporte, como obras de infraestructura? Y ahí es donde yo creo que está también una contradicción enorme de estos legisladores que dicen representar al pueblo, porque esa calidad pésima del gasto, o mejor dicho, de los servicios que recibimos, lo que hace es aumentar la desigualdad social. Ellos deberían estar más preocupados en saber cómo mejorar lo que ya está haciendo el Estado con la plata que nos saca, que en pedir más plata para seguir haciendo lo mismo y seguir siendo más pobres y seguir perpetuando la pobreza y la desigualdad. Para FEMI, defender los derechos de nuestros 3.500 médicos significa promover el ejercicio de la profesión de una forma digna, con estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento. Impulsar la educación médica continua, construir una mejor seguridad social, fomentar la bioética, comprometidos por una medicina en calidad. Eso es lo que venimos haciendo en FEMI en estos 50 años. FEMI, los médicos del interior en su 50 aniversario. Comentarios de los oyentes, una gran cantidad. Por ejemplo, por un lado, por el otro, dice este mensaje: los capitalistas no han perdido nunca. Y resulta que hoy, cuando estamos en crisis, el mayor ingreso tributario es el IRPF. ¿Por qué no se habla de modificar otros tributos? Diego, por su lado, señala que antes de siquiera plantear este tipo de instrumentos que se están discutiendo, el contador Astori debe contestar qué pasó con la rebaja del IVA prometida desde el año 2007 previo a la bonanza. ¿Se cumplió? Mientras no aclare qué pasó con esa promesa, del pago luce por tarjeta obsceno de crédito. sacarle más dinero a los contribuyentes. 6 meses y 2%. ¿Qué más? Después hay quienes señalan como Ángel, desde hace 2 años por lo menos los analistas anticiparon problemas en el crecimiento porque Estados Unidos estaba por subir las tasas, la caída del crecimiento chino, la recesión en Brasil y Argentina, todo eso y más ya estaba. Hoy son la excusa de todo, pero no se lo quiso ver a tiempo. Gestionar en auge es fácil, ¿y ahora qué? Y luego pregunta, por ejemplo, más impuestos nos siguen robando, que hay que pagar los desmanes de Sendic y Martínez en ANCAP, plantea otro oyente. Y está la pregunta a propósito de esto, de recurrir a la devolución del FONASA, apropiarse de un impuesto que se anticipa y retiene por encima de lo que corresponde, ¿no es algo ilegal? Pregunta Miguel y preguntan otros oyentes. Bueno, si entiendo bien lo que Búsqueda está diciendo, primero, es una posibilidad que no se maneja para este año, sino para los próximos, y habría que legislar para eso, ¿no? Claro, no se puede para el pasado porque eso es inconstitucional.